¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien para hablar de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la discriminación hacia las personas con discapacidad en nuestro país. Pero escuche este dato. De acuerdo a la última encuesta nacional sobre la discriminación, el 48% de las personas con discapacidad consideran que se respetan poco o nada prácticamente sus derechos. Por eso, los invito a que se queden con nosotros, nos acompañen y analicemos juntos este tema. Los invito también para que estén en contacto en nuestras plataformas digitales y en nuestra cuenta de Twitter, @elheraldodemexico.com, y estén participando con nosotros. Yo soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos, comenzamos. Una persona con discapacidad es aquella que tiene limitaciones físicas o mentales para realizar actividades cotidianas como caminar, vestirse, leer, comer o escuchar. Así define este término el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La prevalencia en México de personas con discapacidad, según los datos de la última encuesta nacional de la dinámica demográfica, es del 6%, lo que representa en cifras a 7.1 millones de personas en el país. Respecto a los tipos, la dificultad para caminar o la movilidad en las piernas encabeza la lista, seguido de la dificultad para ver y tercero las problemáticas en el oído que impiden escuchar en distintos grados. Una persona con discapacidad puede presentar diversas limitaciones en la sociedad, dificultades para ejercer con plenitud sus derechos o encontrarse con espacios públicos sin planeación en función de sus necesidades. Un ejemplo de esta problemática es la movilidad en las calles para personas ciegas o con discapacidad visual, que no encuentran en el transporte público y la calle las condiciones óptimas para desplazarse. Práctica, todavía hay muchos cambios que realizar. Las calles están maltratadas, rotas, están saturadas de obstáculos. En general, todavía vivimos discriminación. Fue algo muy difícil. Entonces, si salía con apoyo de mi mamá, salía con apoyo de mi hermano, para poder realizar ciertas actividades. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación argumenta que las personas con discapacidad enfrentan condiciones pronunciadas de exclusión, una alta proporción vive en pobreza y además es discriminada en la educación, la salud y en empleo, entre otros ámbitos. Acciones como el trabajo transversal entre sociedad civil y organismos de gobierno son necesarios, pues el mismo INEGI reporta en su último censo que solamente el 53% está afiliado a Seguridad Social, 46.5% asiste a la escuela y solamente un 39% está económicamente activo. Juan Antonio Anistro, El Heraldo de México. Bien, pues para platicar acerca de este tema muy importante, nos acompañan también personas que tienen mucha importancia sobre lo que vamos a platicar y a debatir. Voy a empezar de mi lado izquierdo con Agustín de Pavia, es director de Yo También. Agustín, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Tengo de mi lado derecho a Joaquín Álvarez Ruiz. Alba Ruiz, director general de Programa de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias y bienvenido, Joaquín. Gracias, Max. Y finalmente saludo con mucho gusto también a Marco Antonio Hernández, subdirector de Control y Seguimiento de la CONAPRED. Muchísimas gracias y bienvenido. Buenas noches, gracias por la Muy buenas noches. A ver, estábamos escuchando de datos que verdaderamente llaman mucho la atención, pero no en el sentido positivo. El 48% de las personas con discapacidad dicen que son o no respetados o se respetan poco sus derechos. Y yo les digo lo siguiente porque seguramente ustedes lo han tratado muchísimas veces. La cultura de un país se define a través de sus actos, de lo que trasciende a nivel personal, a nivel humano, y me parece que con estas cifras la cultura de una concientización sobre las personas con discapacidad que no está valorada, que no está fomentada, pues dista mucho de lo que nosotros podemos hablar como mexicanos respecto a este tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Agustín? Sí. En general, en materia de discapacidad falta la inclusión, pero no es solamente la inclusión como acciones positivas o indicadores, sino más bien hay datos duros que desde Yo También a veces queremos contar, lo que no se cuenta de discapacidad. Por ejemplo, tenemos un problema en cuanto a acceso a la justicia. Las personas con discapacidad es más probable que sean víctimas de un delito. ¿Por qué? Porque no tienen los mecanismos de defensa, especialmente personas con discapacidad intelectual son mayores víctimas de violencia sexual, y cuando llegan a denunciar no pueden denunciar porque no se les puede tomar la declaración. El otro aspecto que también es un temor de muchos papás y de personas, ¿qué va a pasar con mi hijo después cuando no esté? Aunque la ley lo prevé,
de los mecanismos de asistencia y las instituciones de asistencia, muchas veces estas instituciones no tienen los elementos de seguridad jurídica para que subsistan. Ya tenemos datos que personas con discapacidad están saliendo de las instituciones porque no tienen esos elementos. A ver, aquí me llama mucho la atención, Joaquín, lo que dice en este momento Agustín, porque si las autoridades no toman en cuenta la fragilidad por la que pasa una persona con una discapacidad frente al crimen organizado, porque lógicamente no son las mismas condiciones para defenderse, tampoco de una persona con todas sus capacidades, porque bueno, frente a un cuchillo o a una pistola es muy difícil actuar, pero en este caso no solamente la denuncia, sino también la posición de las diferentes autoridades en estos organismos para tomar en cuenta esto. ¿Cómo se puede resolver esta situación? Mira, me parece que lo más importante es, en primer lugar, toma de conciencia de las autoridades de la situación de vulnerabilidad que viven, no solo las personas con discapacidad. Yo creo que cualquier ciudadano es vulnerable a que tenga una situación de que le cometan algún robo o alguna situación de ese tipo. Lo que voy es que las autoridades les falta capacitación, les falta información para poder atender estos asuntos. Y no nada más en el acceso a la justicia, en todos los derechos del colectivo. Me parece que un tema fundamental y llave es, por ejemplo, la accesibilidad. En México, creo que este tema de accesibilidad es muy limitado, ha sido muy limitado. Se considera que la accesibilidad es una persona en silla de ruedas y una rampa, ¿no? Y es mucho más amplio que eso. Y me parece que todos estos temas, accesibilidad, educación, acceso a la justicia, parten de que en las autoridades, en las instituciones, todavía aún no se centra bien este nuevo modelo de derechos humanos y social, ¿no? Estoy hablando aquí de ver a las personas con discapacidad como personas sujetas de derechos, no de asistencia, ¿no? Personas que tienen obligaciones también y que tienen que ejercer sus derechos como cualquier persona, ¿no? Creo también que falta mucha información en cuanto a realmente entender lo que es la discapacidad. Aquí mencionaban el tema en el inicio del programa, y me parece que la discapacidad es mucho más allá que una persona con una deficiencia, sino que son varios elementos que interactuando, ¿sí?, generan discapacidad. Y te puedo contar una diversidad una infinidad de casos que se enfrentan las personas con deficiencia cuando salen a la calle, cuando se enfrentan a la vida, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad se enfrenta a diversas barreras en el entorno que en ese momento que interactúa y que se enfrenta a las barreras, una de ellas la discriminación, que le permite no ejercer esos derechos. Y esa parte de interacción que le impide es la discriminación, pero esa generación, esa interacción de barreras con la persona que tiene una deficiencia, eso es discapacidad. Totalmente. A ver, Marco Antonio, vamos a hacer de alguna manera un recuento. Seguramente tú has tenido plática con tus padres, con tus abuelos. Hablamos, no sé, hace 50 años en nuestro país no existía, bueno, ni remotamente esta cultura de la concientización, de la sensibilización hacia las personas que tienen discapacidad. Pasan 20 años, 30 años, uno puede pensar que estas cosas se van a tomar en cuenta y se pueden mejorar, sobre todo desde la parte de las autoridades, de la parte de los mecanismos, de la accesibilidad, bien como lo dice Joaquín, pero no solamente no avanza, sino que cada vez es peor. Lo veíamos en la información que teníamos al principio del programa, en donde pues, no existen rampas, no existen accesos, no existen salidas, no existen señalamientos. ¿Por qué siguen pasando los años y no existe una cultura no solamente de la sociedad, que es muy delicado y grave, sino de las autoridades? ¿A qué crees que se debe? Ya mencionaron aquí que uno de los problemas que enfrentan, los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad es la discriminación. Y la discriminación se sustenta en un conjunto de prejuicios y estereotipos que tiene ya adentrada la sociedad sobre qué es la discapacidad. Como bien lo menciona Joaquín, la discapacidad no la aporta la persona. La persona porta una deficiencia, pero una deficiencia se refiere a la falta de movilidad para poder caminar o una persona que tiene debilidad visual, etc. El problema no es ese, el problema es las barreras que enfrenta y que le pone el entorno o los entornos
en los que se desenvuelve. Entonces, la discriminación se da por estos prejuicios tales como que las personas con discapacidad son enfermas y no tenemos enfermedades, tenemos una deficiencia que es diferente. Las personas con discapacidad necesitan atenciones especiales, no, necesitan que se atiendan ciertos aspectos que tienen que ver con el entorno, ¿no? Como la accesibilidad. Pero desde tu experiencia de control y seguimiento de la CONAPRED, ¿cómo es que se acerca uno a las autoridades? ¿De qué manera trabajan para que esta postura cambie, para que esta mentalidad vaya cambiando? ¿De qué manera son esos mecanismos? Bueno, el Estado tiene ya obligaciones muy concretas para atender la problemática de la discapacidad. Obligaciones. Sí. Lo señala la Convención A sobre los partir- Derechos de las Personas. Por eso recalco Y esa la palabra. ley. Y entonces, A si son partir- obligaciones, ¿por qué no se llevan a cabo? Bueno, desde mi punto de vista es un problema complejo atender la discapacidad. A Eso ver, no es- me llama mucho la atención. ¿Por qué es complejo? ¿Por qué se ha vuelto complejo? ¿Por qué se tendría que entender como una Porque complejidad? no han entendido que la discapacidad es un tema transversal. Creen que la discapacidad es una cuestión a veces de asistencia social o de salud. Sí. Ese es el modelo de asistencia social. Y no consideran que la discapacidad es un tema transversal que tiene que ver con todos los derechos. Y tiene que ver con educación, con trabajo, con salud, con rehabilitación, con vida independiente, con acceso a la justicia, con capacidad jurídica, con todo eso. Lo señala claramente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Totalmente. Por ¿Qué opinas, ejemplo, Agustín? estamos hablando de toma de conciencia y es Sí. un problema social. Y la mejor manera de evitar estos estereotipos es a través de la educación. El principal motivo por que muchos de los lugares son accesibles, los inmuebles son accesibles, es que organizaciones van a las escuelas y les enseñan a los arquitectos que es un entorno accesible. Entonces los alumnos automáticamente saben cómo hacer un entorno accesible. No es porque el reglamento lo diga. Por ejemplo, las normas de accesibilidad en México están de muchas maneras, no se cumplen, y a nivel federal tenemos una norma de accesibilidad que no se ha actualizado en 10 años, y CONADIS, que es Yo- el yo Por eso reglamento de tocaba el tema accesibilidad. del tiempo. En Sí, 10 sí, sí. años no se ha tocado una norma de No, accesibilidad. a ver, el tema de accesibilidad es un tema mucho más profundo, ¿sí? Es un tema que tiene que ver con toma de conciencia desde el más alto nivel, yo diría desde el presidente de la República, para que desde ahí se den cuenta que no es un tema nada más de personas con discapacidad, la accesibilidad, es un tema que tiene que ver con toda la sociedad mexicana, es un tema que tiene que ver con ámbitos, no con el entorno construido, tiene que ver entorno construido, transporte, información y comunicaciones, tecnologías de la información y comunicaciones. Todo eso son ámbitos en el que le compete a todo el Estado mexicano, no nada más a quien tiene que ver con el Secretaría de Comunicación y Transporte, tiene que ver con la Secretaría de Educación, con el trabajo, con todo el gabinete del Ejecutivo, más el Legislativo, porque hay que armonizar. Claro. Quien armoniza aquí son los legisladores y ellos son exclusivamente los que tienen que ver el tema de accesibilidad en la armonización legislativa. Y el Poder Judicial, con el acceso a la justicia, con el tema de capacidad jurídica, todo eso tiene que ver con una estrategia nacional que no va a abarcar 6 años, ¿no? Sino va a abarcar 30 años. Claro. Es un proceso que tiene que haber y que en México no tenemos. Hay 2 sexenios con esfuerzos dispersos que se han gastado, han invertido 9,000 millones de pesos aproximadamente en 2 sexenios pasados y que son esfuerzos esporádicos, ¿no? Que no se ve el cambio, no se ve ese tema de entender lo que es la accesibilidad. Y creen o consideran que con transformar las entradas de los edificios públicos con rampas, Claro. o quizá por ahí algún intérprete de lengua de señas, ¿no? O con alguna página web accesible, van a ir cumpliendo. Y no es así. Es un tema mucho más complejo, de donde tiene que definirse desde el más alto nivel para tomar las decisiones de una estrategia nacional. Marco Antonio. Y Sí, después voy contigo. de hecho, nosotros en la comunidad de la discapacidad decimos que el derecho a la accesibilidad es un derecho llave. Cuando logremos cubrir... ¿Puedes definir el derecho llave para que la gente coloquialmente entienda a qué se refiere este derecho? Cuando logremos garantizar este derecho, se va a abrir la puerta a que tú puedas ejercer otros derechos. Correcto. Que ya se mencionaron aquí, ¿no? Salud, trabajo, educación, Porque acceso para a la concientizar y justicia. educar hay que determinar precisamente Sí, todo claro. lo que representa cada Pero cada necesitas concepto. tener un entorno accesible. Y como bien lo dicen, no solo un entorno físico, sino que tenga que ver
incluso con los servicios públicos que se ofrecen. También deben ser accesibles. Pero esto se vuelve complejo porque cuando piensas en diseñar una política pública, lo debes hacer desde un enfoque de inclusión. Y ese enfoque de inclusión debe atender las necesidades de todos los tipos de discapacidad. Y ahí es donde se empieza a hacer complejo, porque no hay una sola persona que sea experta en todas las necesidades que tiene cada persona con discapacidad. Que son 5. Sí, son 5 tipos, pero de ahí se derivan todavía muchísimas más necesidades, ¿no? Por eso es muy importante que cuando se hable de discapacidad estén las personas con discapacidad o las organizaciones de las personas con discapacidad, porque eso va a asegurar buena parte de esta necesidad. Claro, pero no están. Cuando se toman esas decisiones no hay una sola persona que tenga discapacidad también asumiendo también esta toma de decisiones. mucho este problema de desarticulación en las acciones que sí se han venido realizando. Totalmente. Te voy a poner nada más un ejemplo. Hay un fondo público que el FOTRADIS, ¿no? Es un fondo que se otorga para el transporte, para crear condiciones de accesibilidad en el transporte, ya sea en la infraestructura o en el transporte físico. Y muchas veces llega a los estados y se aplica en otro tipo de acciones, porque hay desconocimiento sobre lo que es. No, porque no hay reglas no hay reglas claras de en qué aplicar ese fondo. Entonces un estado baja el recurso y decide que va a comprar una camioneta o va a mandar a hacer unas rampas. Y creen que con eso cumplen público con la accesibilidad en el transporte de las personas con discapacidad. Pero además hay otro punto, que muchos de esos recursos los baja una institución de asistencia que es el DIF. No digamos una instancia que tenga un concepto más amplio para ver de manera más amplia en cuál es la necesidad que requiere las personas con discapacidad, y no solo las personas con discapacidad, sino otros colectivos, que le ayude también el transporte accesible. Totalmente, que sea una cadena de información. Agustín. Sí, por ejemplo, a nivel de población, la mayoría de población con discapacidad ya es persona adulta. Entonces, si estás pensando, el DIF va a ayudar a niños, en realidad tienes que pensar de personas con discapacidad que quieren trabajar. Claro. Entonces tienes que lugar rutas accesibles de su trabajo a su escuela, del hospital a la escuela, no solamente a centros de rehabilitación del DIF. Y hablando de alguien que es como algo complejo, según la convención y según la ley, existe el CONADIS, que es la dependencia especializada de alto nivel para hacer esto. Y una de sus principales y única función que tiene por ley es establecer una línea clara de las reglas de accesibilidad. Sin embargo, no se ha emitido una norma básica de accesibilidad que todos los estados puedan controlar. Y quiero recuperar esta parte de los 5 puntos, que hablaban de los 5 puntos. ¿Podemos definir estos 5 puntos de los que hablaba hace un momento Marco Antonio? Sí, primero estamos hablando de una discapacidad física, que estadísticamente es la que la mayoría tiene. Sin embargo, si ves las estadísticas respecto a derechos, las personas que tienen dificultades sensoriales, ya sea visuales o auditivas, y intelectuales y mentales, ese es el otro 50% que nadie cuenta. Y si estamos hablando de personas que adquieren su discapacidad de nacimiento, pues no conocen la inclusión. Claro. Para ellos es esa vida. Y las personas que tienen discapacidad de nacimiento son las personas que normalmente no gozan de derechos. Por eso estamos diciendo que es un problema social, porque no se le educa ni tanto a la persona con discapacidad que puede estar incluida, y la otra persona del otro lado no motiva que se incluya. Claro. Entonces, de los dos puntos de vista. Y hablando de una experiencia personal, yo te puedo comentar yo tengo 35 años y hablando con mi mamá, yo he sido discriminado en todos los aspectos de la vida. Y actualmente las fundadoras de la organización, hablando con una de ellas, su hijo sufrió lo mismo que yo sufrí, la discriminación, y dijo, a ver, ya tenemos normas políticas, ¿cómo es posible que él viva lo mismo? Hasta yo le di todas las herramientas de defensa y nos sirvieron. Claro, por eso hablaba en un momento sobre el tiempo, sobre si hacemos este recuento del tiempo. Pero te pregunto también a ti, la pregunta la pongo sobre la mesa para los tres. ¿Tiene futuro la CONADIS en esta administración? ¿Cómo lo ves, Agustín? A ver, el futuro de la CONADIS está establecido en ley. ¿Pero qué futuro le ves? O sea, ¿cuál es el futuro a mediano o largo plazo que podemos ver con el desarrollo de la CONADIS? El futuro de CONADIS es obviamente, va a haber un instituto. Es incierto.
que debe manejar la discapacidad. Si efectivamente va a ser el CONADIS como está, es necesario cambiar el CONADIS, pero tiene que tener las características de ser un órgano con una cierta independencia y que pueda coordinar a las demás dependencias. Si lo conviertes en una dirección, en algo específico, nada más va a haber un solo aspecto, que es básicamente dar recursos públicos y atender el DIF, pero no va a atender las problemáticas de acceso a la justicia, de trabajo, de los otros derechos. Claro, pero me llama la atención, Joaquín, que decías que es incierto. A ver, ¿qué pasa con la designación del titular de la CONADIS entonces? Pues no, por eso sí, no sabemos. Yo hoy, y es personal esta opinión, no sé qué va a pasar con CONADIS porque no hay titular. Pero eso es muy delicado. Pues sí es muy delicado porque te deja en incertidumbre este mecanismo de coordinación que señala Agustín, que es fundamental porque el trabajo de CONADIS, la función de CONADIS es coordinar a quien aplica estos derechos, ¿no? a quien aplica los derechos de la Convención, o sea, a coordinarlos en darles una coordinación de de trabajo, de estrategia, de guía a todos estos que aplican la Convención, desde todas las secretarías. Claro. ¿no? O sea, voy contigo, Agustín, y después contigo, Marco. Sí, como bien decía Joaquín, aquí funcione o no funciona el CONADIS, aquí el riesgo inmediato, como dijo Joaquín en este momento, hay que bajar las cosas. ¿Y cómo se bajan en el gobierno las cosas? A través de programas nacionales. Y ahorita el CONADIS por ley tendría que hacer consultas y un programa nacional de inclusión de personas con discapacidad. Es el único que lo puede hacer por ley. Entonces, si no está, no se está haciendo un programa. Claro. Y tiene que estar hecho en menos de 6 meses. Entonces, va a estar hecho al vapor. Y ese es el riesgo de que va a estar paralizado el gobierno porque no tiene un programa bien hecho. Bueno, y además aquí podría. O sea, estamos hablando de supuestos, Marco Antonio. Entonces, más allá de esta incertidumbre, estamos hablando pues de un proyecto que no ha tenido un seguimiento y además no tenía un eje motriz para tener no solo una capacitación, sino una dispersión de conocimientos sobre lo que implica esta dispersión de conocimiento hacia la discapacidad, ¿no? Sí, yo creo que es un buen momento para que de alguna manera se promuevan espacios de reflexión sobre cómo México debe atender lo que mandata el artículo 33 de la Convención, que se refiere a crear una agencia gubernamental que se encargue de esto, de coordinar y articular las políticas que tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad. Y esos espacios de reflexión pues deberían incluir, como lo decía anteriormente, a las personas con discapacidad, sus organizaciones, y también hacer un análisis del marco jurídico que actualmente existe para que podamos determinar cuál sería la mejor opción para atender esta problemática, ¿no? Yo quiero agregar aquí, en cuanto a este marco jurídico, parte de ese marco jurídico tiene que ser atendido por el Poder Legislativo. Y ahí tiene que ver entender que deben entrar en un proceso de armonización. Incluso fue una de las recomendaciones hechas por el Comité de Expertos en 2014, donde recomendaban al Estado mexicano que hubiera una armonización, un proceso de armonización en las leyes. Y nosotros en la CNDH hicimos un trabajo, tomamos 4 leyes federales y las mismas estatales, y nos dimos cuenta que en el tema de armonización legislativa México está reprobado. Completamente. No cumple. Llevamos a cabo una metodología de un semáforo donde se veía que, bueno, verde si tenía 10, 6 si era amarillo, la calificación de 6 era amarillo, y rojo si era 0. Pero bueno, no solamente está reprobado en cuanto a discapacidad y los derechos humanos, sino en todos los ámbitos. Digamos, tomamos 4 leyes, por ejemplo, tomamos la ley de discriminación. Y en ese sentido, a nivel federal, el promedio fue apenas aproximadamente de 73% de avance en la armonización de esa ley federal. Pero te vas a los estados y hay leyes que todavía tienen conceptos peyorativos se refieren a personas con discapacidad como personas con capacidades diferentes,
con esos conceptos, ¿no? Entonces, hablando de esos términos y esos conceptos, ¿quién define esos conceptos? Ya Porque están dice, definidos, no se le dice discapacidad, se le dice está en la capacidad. convención muy claro, son personas Pero- con discapacidad. Pero es que esa información va cambiando siempre, inclusive es información que se le manda a las escuelas, es información Sí, que no está desde el sustentada. 2008, digamos, cuando se ratifica en México, está en la convención definido ya de manera internacional cómo se debe referir al colectivo como personas con discapacidad, y trae también en el preámbulo, trae un poquito de ahí el concepto de discapacidad, el inciso E del preámbulo, habla que es la discapacidad, que es una interacción, Claro, ¿no? claro. Entre una persona y las barreras del Sí, entorno, ¿no? hablando de conceptos, tanto Sí. con la PRED como la CNDH, ya tenemos 10 años haciendo los cuadritos. No se debe de decir esto. O sea, está El claro lenguaje lo que decimos de nivel de conciencia. Pero tenemos la lógica de, es que la ley lo dice así, entonces según la ley, este es el mundo. A ver, esa ley es discriminatoria. Si funcionaba, no necesitaríamos derechos humanos. Totalmente. Ahora, también en otro aspecto, las leyes no necesariamente tienen que cambiar. Tenemos una garantía constitucional en derechos humanos y un tratado internacional. Exacto. Es cuestión de que la persona sea sensible a decir de esto lo siento mal. Acude y argumenta en base a derechos humanos y puedes hacer esto. Hasta la Suprema Corte, que tiene el criterio más restrictivo en todos los elementos utilizado jurídicos, son las personas que han más avanzado y asumido los casos. Exacto. Hablando, y además tocamos un tema importante, el criterio, el sentido común, a veces el sentido menos común de los que tiene el ser humano. Yo soy una persona que no tiene discapacidad, pero tengo capacidades diferentes a mis compañeros que están aquí o sea, todos tenemos capacidades diferentes. Eso, bueno, a una persona con 2 dedos de frente se le ocurre. ¿De dónde salen estos términos? ¿A quién se le ocurren? Y es lo que tú decías, Marco Antonio. O sea, no hay personas con Sí, discapacidad claro. Pues que ese estén. concepto salió desde el sexenio de Desde Fox, Fox. Así es. con Sí. el término, primero capacidades especiales, me acuerdo, y luego Sí. capacidades diferentes. Yo decía, ¿capacidades Porque- especiales vuelan? No, O sea, exacto, ¿o qué porque hacen? no nos querían hacer sentir como no Menores, diferentes, ¿no? inferiores, claro. Inferiores, ¿no? Ese fue un eufemismo que Sí, llegó totalmente. incluso a estar en la Constitución. Pero en las escuelas, Estuvo en las primeras y varios secundarias, años. se establecía como un método de Sí. llamar a las personas Sí, con sí, sí, discapacidad. porque- Capacidades especiales, capacidades diferentes. Porque fue una situación que No retomó había mal el definición. gobierno en ese tiempo. Pero sigue sin haber definición, Juan. Sí, no, está aquí en la incluso- convención. No, aquí, pero no en la sociedad, no en las escuelas. Sí, claro. Sí, yo, O sea, bueno, tú le preguntas a una persona, y eso es parte de la toma de conciencia del trabajo que tenemos que hacer como sociedad, de toma de conciencia, de entender cómo es el lenguaje de referirse a este colectivo, porque no nada más son las personas que dicen personas con capacidades a diferentes. ver. Por ejemplo, también dicen invidente, y cuando no son invidentes, es ciego. exactamente, es lo que tiene, o sea, una persona con debilidad visual es un ciego, Ay, llámale como Una es. persona Ay, ciega. Una persona Una ciega, persona claro. ciega. Sí, primero siempre es la persona y no el calificativo, Claro. sino Exacto. estás definiendo en base a su condición. A su Claro. deficiencia, Como decir, claro. eres persona, no, soy mexicano, siempre seré mexicano, sí, pero eso no me define. El segundo aspecto es de siempre evitar el aspecto de, el término médico te puede definir algunas situaciones, pero Exacto. lo médico nunca lo define. Digamos, yo tengo parálisis cerebral. Médicamente, los médicos me decían, no vas a hacer nada, soy profesionista, soy profesor, soy director, o sea, Claro. sí, a una persona con discapacidad, si un médico te dice lo que no puede hacer, automáticamente se va a empeñar en demostrar que él tiene el error. Por su Y posición científica, claro. y el problema de que tiene aquí, el problema es la sociedad tiene que cambiar. El que está enfermo, el que tiene Es que la hacer sociedad. todo es la sociedad. Y es decir, no soy yo el que tengo que cambiar, eres tú. Y es el tema de ese modelo social, darse cuenta que lo que tenemos que cambiar es la sociedad. Digamos, y en esta patología es la sociedad, no el individuo. El individuo no lo vamos a cambiar. Digamos, como Agustín, yo, Margo, yo tengo una lesión medular de un accidente hace 27 años. A mí no me han entregado, me han dicho, Joaquín, mira, aquí hay una operación para que tú mañana camines. Correcto. No, yo vivo en una condición, tengo una deficiencia motriz, ¿no? Y hago hecho mi vida y trabajo y aporto y hago lo que puedo para vivir con una mejor calidad de vida, ¿no? Pero creo que aquí es ver que hay un colectivo que diariamente se enfrenta a diversas barreras que están ahí. Las deficiencias de estas barreras no las vas a cambiar, pero a estas barreras, que son muchas barreras, entre ellas la discriminación, que es la más importante y la más, a mi parecer, es la más
contundente y la más fuerte, que es la discriminación. A esa sí la tenemos que transformar como sociedad. Totalmente. Y la discriminación no es solo lenguaje, porque me pueden decir, Es que actitud. tienes parálisis, eres minusválido, pero me dicen, bueno, puedes trabajar, puedes hacer todo eso. O sea, cómo me tratan, puedo saber que es incluyente. Pero me pueden decir, eres persona con discapacidad, pero el trabajo está muy... O sea, aunque me lo digas bien, pero me trates mal, yo sé cuándo me estás discriminando, aunque formalmente no lo hagas. Totalmente, Agustín. Y quiero antes de este corte cerrar con esta frase, con esta reflexión, porque verdaderamente, señores, quienes tenemos un problema como sociedad, somos nosotros por tener esa discapacidad intelectual, por no asumir exactamente las condiciones más específicas, más básicas y elementales para generar una conciencia con base a lo más indispensable que se necesita para el trato personal que se tiene todos los días, no con una persona con discapacidad, sino con cualquier persona, tenga o no discapacidad. Con esta reflexión hacemos una pausa, es muy breve, y regresamos en un momento más en esta mesa de análisis político. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Soy Maximiliano Espejel. Estamos platicando acerca de la discriminación de personas con discapacidad en nuestro país. Presento nuevamente a quienes me acompañan en esta mesa. Está Agustín de Pavia, director de Yo También. Agustín, muchas gracias. También está Joaquín Alba Ruiz, director general del Programa de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también está acompañándonos Marco Antonio Hernández, subdirector de Control y Seguimiento de la CONAPRED. Estábamos hablando antes del corte acerca de la discapacidad como sociedad tenemos para asumir esta situación. Somos un país, Joaquín, con un grave problema de discriminación. Somos profundamente discriminadores, ¿no? México es un país profundamente discriminador. Y lo tenemos que decir abiertamente. Sí, y lo dice las encuestas de NADIS 2010, 2014, 2017. Incluso me parece que se acentúa, se hace más acentuado en el tema hacia el colectivo de personas con discapacidad. Yo he vivido discriminación y he pasado una situación que nunca pensé que me podía pasar y viví una discriminación. ¿Cómo cuál? ¿Nos puedes contar aparte de ese testimonio? Sí, yo fui discriminado por una empresa de un corporativo de un servicio, no me dejó pasar porque soy usuario de silla de ruedas y bueno, fui discriminado, me prohibieron la entrada. ¿Pero porque no había rampas de acceso? ¿Porque no había? Porque era usuario de silla de ruedas. O sea, yo entré a ese lugar. ¿Pero te lo hicieron saber que fue ese motivo? O sea, me dijeron, usted no puede entrar, no le podemos dar el servicio porque no estamos capacitados para darle el servicio. Así me lo argumentaron. Y entonces, bueno, pues yo acudí a CONAPRED. ¿Cómo no se va a estar capacitado para otorgar un servicio? O sea, eres una persona, eres un ser humano, ¿cómo? ¿No? Pues así fue, o sea, me prohibieron la entrada por mi ¿Qué institución era? Si tienes la libertad de decirlo abiertamente. Era un club deportivo en ese momento, fue 2006. Pues todavía peor, porque un club deportivo se supone que además una de las virtudes, se le puede decir así, que comunica es justamente la comunión en ese momento su argumento fue, no te voy a dejar paso porque no estoy capacitado para atenderte. Así fue su argumento. Y entonces acudí a CONAPRED, estaba Rincón Gallardo en ese momento, y yo ahí lo que hice fue, es institucional, esto tiene que ser por institución para tener más peso, y acudí y fui, puse mi queja, y Rincón Gallardo me dijo, lo malo de esta ley en ese momento era que no tenía, así me dijo, no tiene dientes, no hay sanción fuerte. Y entonces fui a otra instancia, fui penalmente, demandé penalmente a este club deportivo y luego vi que podía tener posibilidades de hacerlo público con medios y lo que sacó ¿Lo la hiciste público con medios en ese momento? Sí, y los medios me ayudaron a hacerlo público y ahí fue donde el club deportivo dijo, no, espérame, sí concilio, sí voy a la conciliación con CONAPRED. Porque los medios lo difundieron tanto que no tuvo de otra que llegar a conciliación a CONAPRED. Y se hizo la conciliación, se concilió como los mejores términos y convenientes de ese momento, ¿no? Rápidamente, voy contigo, Marco. ¿Cómo se trataría una situación así actualmente? Porque en ese momento, pues Joaquín no tuvo este recibimiento, esta respuesta que él esperaba sobre esta denuncia. ¿Cómo actuaría entonces la CONAPRED en estos momentos a estos años de diferencia? Primero quiero mencionar algo que yo considero que es muy importante. En 2014 se reformó la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación porque había una situación que era muy importante atender.
Había discriminación directa e indirecta. La discriminación directa es, por ejemplo, el caso en el que participó Joaquín, pero hay la mayor parte de los actos de discriminación se ubican en la discriminación indirecta, porque esa se da por desconocimiento, por omisión, por falta de información, etcétera, ¿no? O sea, acudir a un lugar donde tienen muy buena intención y ya pusieron... O sea, es una discriminación inconsciente. Sí, en cierta manera sí, pero lo que hizo esta reforma en 2014 fue reconocer también esos actos como discriminatorios. Correcto, Agustín. Sí. A ver, vamos más sobre los mecanismos de defensa, ya que entramos en el tema. Un ejemplo de que la CONAPRED ya tiene dientes. Hubo un caso específico de una escuela que estaba a nivel de preparatoria. Este niño tiene un déficit de atención y hiperactividad. Y lo que le dijeron era de, bueno, es que los medicamentos no funcionan, eres violento, eres peligroso para la comunidad, adiós. Y dijeron, bueno, presento la discriminación en CONAPRED. Tardó su tiempo porque no hay una fortaleza para que más gente, para que tramite rápido los expedientes. Hacen lo mejor que se puede, pero falta gente. Ganaron, pero esta escuela y los abogados dicen, no, es que es por razón médica, no lo hiciste bien. Llegó al punto, tenía un abogado, lo llevó a la Suprema Corte dijo, a ver, aquí sí es un caso de discriminación, efectivamente CONAPRED sí hizo bien las cosas, pero la Corte estableció que la educación es única, digamos, no puedes tener espacios especiales y espacios normales. También dijo, a ver, sí requieres apoyos específicos de inclusión, que son los servicios de educación especial, pero esos se dan en la escuela. Claro, la educación tiene que ser la misma. Sí, y ese caso fue un caso que se utilizó ahorita que se hizo la reforma constitucional del artículo 3 para decir, a ver, espérate, hay dos sistemas. No, la Corte ya te dijo que es un solo sistema. Claro. Si no quieres tener problemas constitucionales con la Constitución, ponlo. Y tienes que garantizar la educación a todos, a todos. No puedes discriminar a ningún niño o niña o adolescente. Ya está establecido por ley. Sí. Y hablando de los nombres, te puedo decir exactamente el nombre de la preparatoria, que lo hizo es la preparatoria Benavente, porque los casos de CONAPRED, cuando una vez que se publican los nombres de las personas que discriminaron. Tienen que publicar, porque dicen, claro. A ver, si vas a una escuela que soy tal, a ver, ojo, ya hay un precedente que no es, nada más para que el público sepa con quién estás tratando. Claro, o sea, al final de cuentas vas a llevar a tus hijos a una institución en donde estas reglas básicas de inclusión hacia cualquier persona, pues no solamente no están definidas, sino además son discriminatorias. Sí, y yo quería agregar algo más. Estoy de acuerdo, estuvo bien la reforma de 2014, pero sí creo, me parece a mí, esta es mi opinión, que creo que falta mayor sanción en la ley, porque, bueno, México sigue siendo un país que es profundamente discriminador, y sí creo que, bueno, habría que, eso ya es trabajo de debate entre los que ven el tema de la ley, pero sí creo que falta, para cambiar esta forma de discriminar en México, tenemos que tener una mayor sanción para casos de discriminación, ¿no? O sea, un mecanismo más fuerte, sí, más rígido, más duro, para que México pueda ser un país que al menos se cuiden en discriminar o tengan eso de vista, ¿no? Claro. ¿Qué opinas, Marco Antonio? Bueno, yo difiero un poco, yo apostaría más al cambio cultural. Hace rato comentábamos cuál es la raíz de la discriminación. La discriminación está enraizada en prejuicios, en estereotipos, en prejuicios que son llevados, digamos, al campo de la acción. Todas las personas tenemos prejuicios, ¿no? Ya sea de una manera o de otra, contra un grupo social o contra otro, pero todos manejamos prejuicios. El problema es que esos prejuicios los utilices para afectar los derechos de un tercero. Ahí es donde entra el problema de la discriminación. Entonces, aquí apostamos a tener sanciones más severas, hacer incluso denuncias penales. ¿Qué opinas, Agustín? ¿Estás de acuerdo con lo que yo hice denuncia penal en mi caso,
y sí funcionó en el sentido de que sí fue incómodo y fue, ¿por qué? O sea, el corporativo me dijo, ¿por qué me estás demandando penalmente? Pues para que sientas lo que yo sentí. O sea, es mi derecho. Claro. Tú me discriminaste y está en el Código Penal de la Ciudad de México, bueno, en el DF en ese momento. Está tipificada la discriminación como un delito penal. Claro. Y es mi derecho, tú me discriminaste y voy a denunciarlo. Y eso hice. Y eso sí sirvió en el sentido de que, el corporativo recibió una demanda, por un delito penal tipificado. Y de Y eso es a lo que me refiero. Tiene otro contexto. Eso me refiero. En mi caso, los medios, ¿qué ejercicio tan fuerte hicieron para que obligaran al corporativo a llegar a la conciliación con el CONAPRED? O sea, imagínate, o sea, muchos medios de radio, de medios impresos, tomaron mi caso y lo llevaron, los orillaron a ese corporativo a llevarlo a la conciliación. Entonces, a eso me refiero, o sea, no, o sea, entiendo que debe haber una toma de conciencia y de cultural. Sí, está bien, eso es permanente el trabajo, pero debe haber un mecanismo más fuerte para que podamos de una vez entenderlo los mexicanos como sociedad. Y te voy a decir otro caso. A ver, el grito de los estadios. Sí. Decían Sí, el portero, etcétera. Homófobos y Sí. ese grito de, ¿no? Sí. Y que además en México pues, uno se refiere hacia cualquier persona, ¿no? Pero bueno, fue catalogado y se le sancionó a la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, a través de la Federación Internacional por medio de la Comisión Internacional de y los se le Derechos. volvió a Sí. sancionar Y ahí es cuando ya ya decían, dijeron, no, a ver, espérate, sí. espérate. Pero ese grito ya regresó y no se hace nada. Miren, ya todo el mundo está como un ejemplo de lo que en algún Pero momento menos. tuvo una postura, tuvo una sanción, tuvo unas implicaciones, pero otra vez regresó y ya no hay nadie que toque el tema. porque Como la lo que conducta pasa no con se- todas las demás situaciones de Porque la discriminación. conducta no se modifica. Sí, exacto. Que es una situación cultural, que es por lo que Pero decías, aquí el Agustín. punto es que cuando hubo sanciones, Sí, sí le dijeron, por favor, ya no griten. Yo me acuerdo en los estadios, claro. no lo griten. Pero como dice por Marco, favor. es una situación cultural, porque sí, hubo las sanciones, etcétera, ya no griten, se dejó, pero una vez más, uno ve un partido de fútbol y se regresó otra vez ese Sí, por ahí grito. escuché, Una sí. situación cultural. Todos lo sabemos, quienes ven fútbol saben que en cada momento, una vez más, después de que se calmó un poquito esa situación de la sanción, ya nadie hablaba de eso, Sí, regresó. también un problema que se presenta es que muchas veces se banaliza la discriminación, ¿no? Y ese es un problema fuerte porque la discriminación, si no se atiende, se puede convertir en una erosión social de desigualdad y hasta en violencia. O sea, la discriminación escala. Y no solamente eso, en lo más grave, en los hechos más graves, de herencia de familia en familia. Sí. Lo que se les enseña a los menores en una familia, ¿no? A los Sí, hijos. así es. Agustín. Sí. Por ejemplo, hablando de aspectos culturales, el CONAPRED y de nuevas dependencias tienen una norma de igualdad laboral que básicamente dice, a ver, no es vinculante, pero te dice todo lo que tienes que cumplir para más o menos incluir y un mecanismo de ser, bueno, no pudimos, pero es por esto, ya sabemos por qué no se pudo, ya es razonable. Y precisamente se utilizó como un mecanismo de inclusión positivo y también un mecanismo de defensa, porque es de, no pasó esto, a ver, no puede ser por discriminación, a lo mejor fue por otro motivo, o a lo mejor fue por un detalle que no estamos cumpliendo las estadísticas. Y normalmente las personas que ven esa norma, cuando le dices de, claro, eso es lo que queremos, hasta el propio CONAPRED tiene un mecanismo interno de capacitación y de inclusión laboral, porque no es de entra ahí, sino es de tú entras y nosotros sabemos qué hacer. Y también respecto a cultura, muchas veces a las personas con discapacidad, los papás no educan a las personas a ser responsables. Estamos hablando de la parte familiar, pero bueno, en la parte de gobierno, ¿ustedes cómo ven al gobierno de Andrés Manuel López Obrador implicado, vinculado con estas situaciones? ¿Creen que es suficiente? ¿Creen que falta desarrollar programas, apoyos a diferentes instituciones? ¿Cómo ven cada uno de ustedes? Marco Antonio, empiezo contigo. Bueno, yo creo que... sí abiertamente, sin cuidarse, o sea, porque si no, Sí, existen claro, los medios. yo no tengo problemas con eso. Yo creo que sí es necesario que se escuche a las organizaciones, a las personas con discapacidad, que se revisen las buenas prácticas que también se han llevado a cabo durante estos
10 años ya que tenemos con la ratificación de la convención, que se visualice más el problema que enfrentamos en cuanto a discapacidad o para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, porque eso sí puede dar un panorama amplio y cierto sobre las grandes necesidades que necesita este colectivo en cuanto a la garantía de derechos. Claro. Joaquín. Bueno, a mí me parece que en esta nueva gestión creo que sí no tienen muy clara la perspectiva de este modelo social y de derechos Pero humanos. no la tuvieron en la administración anterior, tampoco en la anterior. Pero, ¿Cómo la tendrían que tener en esta? Pero había venían haciendo un proceso y había ya sonó un trabajo final con Conadis, había participación de organizaciones. Aquí yo lo que creo es que aquí el eje rector de para este tema de personas con discapacidades va a ser el programa de becas a 1 millón de personas con discapacidad. O sea, es muy claro, o sea, ellos van a definir que ese es su eje principal para atender el tema de política pública de personas con discapacidad. 1 millón de becas a personas con discapacidad. Cuando hay 20 millones de mexicanos, 20 millones, somos 134 millones de mexicanos, el 15%, si tomando atendiendo a la Organización Mundial de Salud, que dice que es 15% de la población mundial, 15% de la población en México, son 20 millones de mexicanos, donde va a atenderse a 1 millón de personas nada más. Y que no va a haber posibilidad de atender el seguimiento, la supervisión, la promoción, la protección de los derechos de todo un colectivo. Simplemente va a ser directamente en una atención a dando una beca, ¿no? Claro. Entonces me parece limitado. Claro. A ver, aquí estamos, no estemos hablando de una sola administración, porque esto va más allá. Cuando yo era joven, éramos jóvenes con discapacidad, ahora somos adultos. Yo ya estoy viendo ¿y qué pasa cuando tendré 60 años? Realmente, como está diseñado la política clásica, es alguien nos va a cuidar. ¿Y qué pasa cuando nosotros tengamos 60 años? Cuando la mayoría de la población tenga discapacidad y pues alguien nos va a tener que cuidar. Y el problema es de que la discapacidad es muy costosa. En mi caso, yo gasto la mitad de mis ingresos en cuestiones de discapacidad. O sea, no hay bolsillo que alcance. Y eso genera pobreza. En algún momento yo dependo de otras personas, pero cuando esas personas no estén, ¿qué vamos a hacer como país? Si no se invierte en reducir los costos, en hacer que las personas con discapacidad sean productivas y que todos seamos productivos, no va a haber manera que podamos sostener un modelo asistencial en 20 años. Correcto. De todos estos testimoniales, estas historias que he escuchado, y en el caso particular, Agustín, ¿cómo nace Yo También? Yo También nace como el efecto de que normalmente ya somos defensores de Hueso Colorado desde hace varios años, pero ya llegaba al punto de siempre se requería más. Llegó a un punto de ya vamos a profesionalizarlo, ya vamos a institucionalizarlo y vamos a decir lo que siempre callamos las familias. Básicamente lo que queremos decir es lo que pasa y cuál es su solución, porque normalmente es un problema, es una denuncia. Normalmente nosotros exponemos el tema, lo denunciamos, pero damos el camino y la solución para que tanto personas como gobierno sepan qué pueden hacer. Correcto. Y a manera de encontrar soluciones y también como proyectos nuevos y alternativas para no solamente esta nueva administración, sino para lo que lleva y para lo que viene, y sobre todo en materia de conciencia y de sensibilización. Y para ir cerrando a manera de conclusión, Marco Antonio, ¿qué es lo que se tiene que hacer puntualmente? 1 o 2 puntos que tú consideres importantes e indispensables para pues, lograr los acuerdos más significativos. Bueno, primero yo creo que es muy importante reconocer que la discriminación es un problema estructural y público. Está en todos los sectores, está en todos los espacios, hay que reconocerlo y hay que buscar formas de atender esa discriminación. ¿Sí? Hablando de discapacidad, bueno, pues está por demás decir que existe una interseccionalidad en la discriminación que enfrentan las personas con discapacidad y esto agrava todavía más su situación. Imagínate una persona que es indígena, mujer, Claro.
en pobreza extrema, hablante de una lengua indígena y Sí, con no por una condición, discapacidad. no solamente por una condición física, sino por Sí, una no, condición pero, de etnia, de pero raza, la de sola, lenguaje, la sola sí. presencia de la discapacidad sumada a otros factores discriminatorios, bueno, vienen a complicar muchísimo la posibilidad de que esa persona pueda incluirse en la sociedad y desarrollarse. Claro. Joaquín. Pues me parece, mira, desde la CNDH creemos que es fundamental hacer un ejercicio permanente de capacitación y de toma de conciencia de no solo derechos referentes a las personas con discapacidad. Es importante que podamos permear en la sociedad no solamente lo que son las personas con discapacidad, sino digamos todos sus derechos, ¿no? No ver nada más el elemento de la persona que tiene una deficiencia, sino es que hay múltiples barreras. Lo que hay alrededor. Sí, es el entorno, ¿no? Lo que venimos comentando al principio. Y sí hay, para mí, para la CNDH, es la principal barrera de este colectivo, sí es la discriminación. Una barrera porque tiene que ver con es una cuestión de actitud. Es una cuestión que en cualquier momento una persona con facilidad es vulnerable y puede pasar por una situación de discriminación. Que incluso ella misma no lo ve así. Pero hablando justamente de eso, pues no estamos hablando de presupuestos, de programas, sino estamos hablando de un cambio de chip en la sociedad. ¿Cómo se puede entonces generar yo creo que es con mucha capacitación, con la mejor información. Capacitación en escuelas, en clubes deportivos, en empresas, en instancias de gobierno, no solamente en el tema de un tema en específico, sino en todos los derechos. Pero jurídicamente es establecerlo como una ley, como una norma, establecer esta postura, estas condiciones. Puede ser una vía ese. Otra vía es la capacitación directa, como me imagino en CONAPRED tienen capacitaciones sobre derechos de personas con discapacidad. Nosotros como CNH, otra institución, también lo tiene, lo lleva a cabo. Organizaciones de la sociedad civil que también colaboren, ¿no? Entonces es todos juntos por un mismo camino en generar toma de conciencia de lo que es el colectivo, pero yo creo que no es por la persona o por las personas, sino por lo que es el entorno, porque creo que ahí es el primer punto que está mal, que partimos mal, que no sabemos bien lo que es discapacidad. Y es una cuestión muy compleja la discapacidad, no es nada más una deficiencia de una persona o una rampa. Claro. Son barreras, infinidad de barreras que están diario y que algunas son invisibles, como la discriminación, y que están ahí, y que esas son las que sí tenemos que cambiar, y que esas son las que hacen que la sociedad esté viva enferma, ¿no? Definitivamente, lo que hablábamos. La única forma de curar a esta sociedad es modificando esas barreras, eliminándolas. Totalmente. ¿Tu conclusión, Agustín? La conclusión es que se tiene que hacer un cambio de cultura, pero solamente de todos, de la sociedad en sí misma. Porque decir que el gobierno es el responsable, el gobierno es el responsable de vigilar, de dar rumbo, pero la sociedad es el responsable de hacer la inclusión. Digamos, todos nosotros no estaríamos aquí donde estamos, sino fuera de la sociedad que nos apoyó, que nos dijo cómo, de eliminar las barreras. O sea, es una responsabilidad tanto individual como una responsabilidad social. Y el gobierno nada más está ahí para decir cuando alguien se sale del camino de la inclusión, para decirle, regrésate al camino de la inclusión. Totalmente, y cierro con esto porque definitivamente pues todo lo que se planteó en esta mesa me parece no solamente muy importante, sino indispensable. Y como hablamos, así como hablamos del calentamiento global, de la honestidad, también tenemos que hablar que dentro de la discriminación o de esta abolición a la discriminación está en nosotros, en cada uno de nosotros, no en los gobiernos, no en las leyes, no en el presupuesto, sino en el cambio de actitud de nuestro pensamiento, de nuestra actitud diaria con diferentes situaciones para que la sociedad cambie, para que nuestro país cambie, para que el planeta cambie. No hay otro mecanismo, no hay otro modo para que estas cosas puedan cambiar si no empezamos por nosotros mismos. Muchísimas gracias, Marco Antonio, Joaquín, muchísimas gracias Agustín, gracias por participar en esta mesa, pero sobre todo gracias a ustedes por escucharnos, por vernos. Soy Maximiliano Espejel.